Muy bien, chicos, continuamos con nuestra clase de religión. Hoy vamos a ver el tema de los concilios ecuménicos. Concilios ecuménicos. Un concilio ecuménico es una asamblea celebrada por la Iglesia Católica y las iglesias ortodoxas, con carácter general, a la que son convocados todos los obispos para reconocer la verdad en materia de doctrina o de práctica y proclamarla. El término concilio proviene del latín concilium, que significa asamblea. Ecuménico proviene del latín o ecumenicum, que significa mundo habitado. Concilios ecuménicos de la Iglesia desde su fundación hasta nuestros días. La Iglesia ha tenido 21 concilios ecuménicos, sin contar el de los apóstoles en Jerusalén. Hacemos un apartado del Concilio de Jerusalén, que fue allá en el año 50, presidida por el apóstol Santiago, con la participación de los apóstoles Pedro y Pablo y los demás apóstoles. El tema fue sobre la controversia de la circuncisión y las leyes judías. Queridos alumnos, vamos a ver ahora concilio por concilio. Tocaremos un puntito de cada uno de ellos. Veamos el concilio de Nicea en el año 325, convocado por la autoridad del Papa Silvestre y bajo la ejecutoria del mismo emperador Constantino. Este concilio condenó la herejía de Arrio, que negaba la divinidad de Jesucristo y su consustancialidad con el Padre. El concilio primero de Constantinopla en el año 381 fue en tiempos del Papa San Dámaso, que combatió distintas herejías. Se perfeccionó el credo niceno del concilio anterior, que por esto lo llamamos el credo niceno constantinopolitano. El concilio de Éfeso en el año 431, convocado por el Papa San Celestino I y presidido por el patriarca Cirilo de Alejandría. Ese concilio condenó la herejía cristológica y mariológica, es decir, que tiene que ver con Cristo y con la Virgen María, predicada por Nestorio, y proclamó la maternidad divina de María, la Theotokos, una palabra griega que significa Madre de Dios. El credo de Éfeso precisa que las dos naturalezas, humana y divina de Cristo, están unidas sin confusión y por lo tanto María es verdaderamente Madre de Dios. El concilio de Calcedonia en el año 451, bajo la autoridad del Papa León o San León I el Magno, el Grande. Este concilio trató de las herejías de quienes negaban a Jesucristo, la naturaleza divina o la humana, o las confundían una con otra. El Concilio II de Constantinopla en el año 553, convocado por la autoridad del Papa Virgilio, confirmando las doctrinas de los concilios anteriores sobre la Trinidad, la divinidad de Jesucristo y la maternidad divina de María. Tenemos el Concilio III de Constantinopla, que fue del año 680 al 681, con el Papa San Agatón. Condenó solemnemente la herejía de quienes admitían en Cristo una sola voluntad. Cristo tiene dos voluntades, la humana y la divina. El Concilio II de Nicea, que fue en el año 787, este concilio, convocado por la autoridad del Papa Adriano I, afrontó la doctrina de los iconoclastas y definió la legitimidad del culto a las imágenes sagradas, es decir, ellos negaban las imágenes, rechazaban los iconos, imágenes, no querían que estén en los templos. La Iglesia autorizó y reafirmó la devoción a las imágenes. El Concilio IV de Constantinopla, convocado por el Papa Adriano II en el año 869, duró hasta el siguiente año y tuvo como principal tema la condenación del patriarca Focio, autor del Cisma Oriental. El Concilio I de Letrán, que fue en el año 1123 al año 1124, convocado por el Papa Calixto II, fue muy accidentado, por lo que duró hasta el siguiente año, como vemos, celebrado en el tiempo de la lucha de las investiduras. Se ocupó de ellas, lo mismo que de la simonía, el celibato y el incesto. El Concilio II de Letrán, que fue en el año 1139, este concilio convocado por el Papa Inocencio II, afrontó el delicado asunto de los falsos pontífices, de los falsos papas, de la simonía, la usura, las falsas penitencias y los falsos sacramentos.
El Concilio Tercero de Letrán, que fue en el año 1179, bajo el sumo pontífice de Alejandro III, se ocupó nuevamente de condenar la simonía. El Concilio Cuarto de Letrán, que fue en el año 1215, bajo la autoridad del Papa Inocencio III, este concilio condenó las herejías de los albigenses, del abad Joaquín de Fiori, de los valdenses, etc. El Concilio I de León, que fue en el año 1245, este concilio en realidad no abordó asuntos dogmáticos, sino problemas morales y disciplinares de la Iglesia. El Concilio II de León, que fue en el año 1274, convocado por el Papa Gregorio X, trató de unificar la Iglesia griega, separada de Roma desde el Cisma Oriental. El Concilio de Viena, que fue en el año 1311 al 1312, fue convocado por Clemente V, se ocupó de los errores de los beguardos y beguines, que era una comunidad religiosa o comunidades religiosas que quisieron fundar una nueva iglesia. Continuamos con los concilios. Tenemos el de Constanza, que fue en el año 1417, fue convocado por el Papa Martín V, solo se clausuró 4 años después. Se condenó los errores de Wycliffe, que negó la presencia de Cristo en la Eucaristía, de Juan Hus, de otros personajes también. Se ocupó también de los asuntos provocados por el cisma de Occidente. El Concilio de Florencia, en el año 1431, convocado por Eugenio IV, duró hasta el año 1445, logró la unión de los armenos y los jacobitas con la Iglesia de Roma. El Concilio V de Letrán, que fue en el año 1512, convocado por León X, tuvo como tema central la reforma de la Iglesia. Tenemos, queridos alumnos, ahora uno de los concilios muy importantes dentro de nuestra historia, la historia de la Iglesia, el Concilio de Trento, que se inició en el año 1545 y concluyó en el año 1563. Este concilio fue inicialmente convocado por el Papa Pablo III para tratar el problema de la escisión de la Iglesia por la Reforma protestante. La Iglesia se estaba dividiendo. Se ocupó de innumerables temas doctrinales, morales, disciplinares, de acuerdo con la problemática presentada por el protestantismo. Es decir, los protestantes son lo que hoy podemos llamar los evangélicos, que se separaron de la Iglesia. Martín Lutero fue un sacerdote agustino de Alemania. Él quiere, o mejor dicho, se separa de la Iglesia y quiere fundar una nueva Iglesia. Y de ahí nace el protestantismo. Y el Concilio de Trento va a ir contra esta ideología separatista de la Iglesia. El decreto sobre la justificación, el de los sacramentos, el de la Eucaristía, el canon de las Sagradas Escrituras, etcétera, son distintos temas también que toca el concilio. Son, entre otros, los más sobresalientes, amén de infinidad de disposiciones disciplinares. Tenemos el penúltimo concilio, Vaticano I, convocado por el Papa Pío IX o Pío IX en el año 1869, sesionó hasta septiembre de 1870, cuando hubo de interrumpirse por la toma de Roma por las tropas de Garibaldi, que fue el 20 de septiembre que invadió Roma. Por eso el concilio concluyó. Este concilio afrontó los temas fundamentales de la fe y constitución de la Iglesia. Como definiciones más famosas se encuentra la potestad del romano pontífice y su infalibilidad cuando habla ex cátedra, es decir, cuando el Papa habla en asuntos de fe y moral, es Cristo quien habla, es Pedro quien se pronuncia y el Papa no se equivoca en estos temas. En cuanto que fe y moral, la Iglesia, como buenos hijos de la Iglesia, tenemos que aceptar lo que pueda decirnos el Papa con respecto a estos temas. Y tenemos el último concilio, el famoso Concilio Vaticano II, que fue en el año 1962 a 1965, convocado por el Papa Juan XXIII, quien lo anunció desde enero del año 1959. Tuvo 4 sesiones, la primera de las cuales la presidió en el otoño de 1962, el mismo Juan XXIII, quien falleció el 3 de junio del año 1963. Las otras 3 etapas fueron convocadas y presididas por su sucesor, el pontífice Pablo VI. Muy bien, queridos alumnos, aquí les dejo algunas tareas. Quiero que me investiguen por qué la Iglesia condenó al patriarca Focio. Busquen la condena al patriarca Focio, qué hizo él, qué dijo para que la Iglesia lo separara.
y como siempre subrayen las ideas importantes. Luego quiero que investiguen cuáles fueron los temas que trató el Concilio Vaticano II. El concilio tiene muchísimos temas, investigar cuáles fueron esos temas. Luego busquen en un diccionario, yo preferiría que busquen en un diccionario de la Iglesia Católica, de repente pueden encontrar así en Google. Busquen las siguientes palabras: herejía, sumo pontífice, transustanciación y cisma. Muy bien, chicos, nos vemos en nuestra próxima clase de Zoom. La difusión del protestantismo por Europa originó un movimiento de reacción en el seno de la Iglesia Católica que conocemos con el nombre de Contrarreforma. Ahora bien, esta no era únicamente una respuesta a Lutero y a los demás reformadores, sino que también impulsó iniciativas para la mejora de la situación del catolicismo. Por eso también se le conoce con el nombre de Reforma Católica. La principal iniciativa fue la convocatoria en 1545 del Concilio de Trento, en el que se adoptaron las siguientes resoluciones. Se ratificó la doctrina católica puesta en cuestión por los protestantes, en concreto lo referido a la autoridad del Papa, la validez de las buenas obras, los 7 sacramentos y el culto a la Virgen y a los santos. Y en segundo lugar se revisaron las prácticas y costumbres de los eclesiásticos. En ese ámbito se fundaron los seminarios para mejorar la formación del clero y se obligó a los obispos a residir en sus diócesis. Para aplicar la Contrarreforma se crearon nuevas órdenes religiosas, entre las que destacó la Compañía de Jesús, fundada en 1540 por Ignacio de Loyola y caracterizada por un cuarto voto, la obediencia directa al Papa. Este hecho, unido a su importante labor educativa, convirtió a los jesuitas en un instrumento decisivo para la Contrarreforma.